tal? Mi nombre es Gabriel Veas. Bienvenidos al primer podcast de Iglesia Intencional. Hoy es el primer episodio. Estoy emocionado de poder platicar un poco con mi jefe, con mi padre, el pastor Gabriel Veas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hijo? Muy bien. Y pues saludando también a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí a través de este podcast y poder saludarles a todos. Una bendición. Muy bien, muy bien. Sí, yo estoy súper emocionado. Más que nada este podcast existe como un espacio poder platicar un poquito sobre valores, sobre cultura del lugar de encuentro, porque entendemos que no solamente se trata de asistir a la iglesia, pero se trata de ser iglesia. Somos iglesia y queremos ser efectivos al hacer iglesia, porque yo creo que eso honra a Dios cuando nosotros somos fieles y somos buenos mayordomos del trabajo que Él nos ha dado, ¿no? Y no pretendemos saberlo todo. Yo sé que tú serías la primera persona en decir que no sabemos nada. Yo creo que cuando una persona dice que lo sabe todo, es que verdaderamente no sabe nada. Entonces, no pretendemos saberlo todo, pero sí podemos platicar un poquito sobre las experiencias que hemos podido tener a través de los años y también de lo que estamos aprendiendo hoy en día, ¿no? Muchas conversaciones interesantes que hemos estado teniendo recientemente y queremos poder tener este espacio para tener esas pláticas también abiertamente para que las personas de casa puedan escuchar, que este sea un recurso de bendición para ellos, escuchar tu corazón y también al tú compartir visión y los valores del lugar de encuentro. Y también si por alguna razón personas de fuera del contexto de nuestra casa, del lugar de encuentro, están escuchando este medio, ojalá sea de bendición para ellos, que ellos puedan aprender, ¿no? También juntamente con nosotros, de eso se trata, ¿no? Específicamente en este episodio, el primer episodio de este podcast de Iglesia Intencional, vamos a estar platicando un poquito de el porqué de las cosas, ¿no? Excelente. Del por qué hacemos iglesia. Yo creo que muchas veces nos enfocamos y en el cómo de hacer las cosas, lo cual no está mal, lo cual yo creo que es divertido a veces en algunos aspectos poder tratar de encontrar diferentes procesos y métodos para nosotros poder ser más efectivos en nuestro trabajo ministerial, pero a la vez yo creo que es sumamente importante entender el por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y para ti, más que nada, ¿por qué es importante entender el porqué de las cosas? Yo creo que eso mantiene la motivación, la pasión, el interés en lo que fuiste llamado a hacer. Y esto se aplica en cualquier esfera o área de trabajo. Cuando una persona entiende el porqué, yo pienso que siempre se va a encontrar motivada, va a encontrar interés, pasión en lo que hace. Entonces, trayéndolo al contexto de por qué hacemos iglesia, creo que eso es lo que realmente va a mantener la pasión en tu ministerio, en por qué haces lo que haces. Siempre he dicho, y esto lo he mencionado una y otra vez, yo pienso que las ambiciones no son buenas ni malas. Lo que hace una ambición buena o mala es tu motivo, el por qué lo haces. Entonces, cuando tienes un motivo claro, bien clarito, tienes el motivo por qué haces lo que haces, yo pienso que eso es válido, eso es bueno. Entonces, si tienes una ambición hacia algo en la vida y quieres lograrlo, es bueno, pero siempre y cuando tu motivo sea bueno. Sí. Me encanta la oración de Jabes, porque cuando Dios le concede lo que él pide, obviamente tú ves en la Biblia esa oración y dices, pues como que Jabes estaba pidiendo mucho, ¿no? Como que era para engrandecerse y todo eso, pero Dios se lo concedió. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le concedió a Jabes lo que pidió? Porque sus motivos eran buenos. Y cuando tus motivos son buenos, Dios va a ser el primero en poner su mano en eso que estás haciendo. Y creo que ¿por qué hacemos iglesia? Y si queremos ver la mano de Dios sobre eso, necesitamos revisar siempre nuestros motivos. Y si nuestros motivos son legítimos, Dios será el primero en interesarse en ser parte de eso. Sí, no, exactamente. Yo creo que más que nada, cuando uno tiene un propósito, un trabajo, yo creo que es sumamente importante entender el por qué, porque eso nos trae más que nada claridad, ¿no? Al trabajo, al cómo llevar a cabo nuestra misión. Totalmente. Y yo, más que nada es eso para mí, claridad y obviamente es siempre tener en mente nuestras intenciones, ¿no? Y queremos platicar un poquito, de hecho, también me gustaría mencionar que tuvimos una serie de pláticas, de sermones, justamente sobre esto, ¿no? Del por qué, y también platicamos un poquito sobre el cómo, del lugar de encuentro específicamente. También hablamos un poquito sobre el proceso ministerial del lugar de encuentro,
Pero algo que me encantó también es que tú llegaste a mencionar, juntamente de hecho con tu esposa, con mi madre, llegaron a platicar un poquito del porqué personal, del porqué personal de ustedes, ¿no? Y me gustaría también tener la oportunidad, si las personas no han escuchado el porqué personal, más bien se puede como decir un poquito el testimonio, ¿no? Detrás de tu experiencia. ¿Cuál es el porqué personal del pastor Gabriel Veas? Bueno, y vuelvo y repito, eso ha sido realmente la fuerza principal o mayor porque hacemos iglesia. Y valdría la pena recomendar a las personas que visiten nuestra página de YouTube. Ahí está el testimonio de mi esposa, que es maravilloso, y el testimonio personal. Ahora, lo que quiero decir en cuestión de los testimonios es que lo maravilloso de esto es que Dios trabajó de una manera muy distinta con mi esposa y Leona lo hizo de una manera muy distinta conmigo. Pero al final, a los dos es lo que nos tiene aquí, haciendo iglesia. Eso generó una pasión, un interés y una excelencia en hacer lo que hacemos porque vimos lo que Dios hizo en nuestras vidas. Entonces, en lo personal, para mí, pues Dios cambió mi vida, transformó mi corazón. Fue todo por una invitación de mi madre. Fui creado en la iglesia a través de mi madre, la influencia de mi mamá, de mi abuela. Pero sin embargo llega una etapa en mi vida donde hago a un lado a Dios, podemos decirlo así, una etapa de rebeldía, la adolescencia, la juventud, y mi padre no servía al Señor, o sea, no estaba también él convertido. Entonces esto pues hizo más fácil para que muchos de mis hermanos, incluyéndome a mí, nos alejáramos. Pero me caso y en ese contexto de matrimonio veo que no está nada fácil, que la verdad es complicadísimo, ¿no? Y más cuando no tienes a Dios como parte de tu vida. Entonces nuestro matrimonio realmente empezamos a tener ciertas dificultades y en esa época o etapa de mi vida empiezo yo a abrir mi corazón y a desear en mi corazón una respuesta que me ayudara realmente a cambiar mi vida, a que pudiera estar mejor. Y ahí recibo en esa etapa de vida, recibo una invitación de mi madre, llego a la iglesia. Lo maravilloso de esto es que esto conecta mucho del por qué hacemos iglesia y por eso lo comparto, porque en esa noche que yo no tenía idea de lo que podía pasar, en mí solo tenía una necesidad y mi necesidad era Dios, pero no sabía cómo podía suceder. Ahora yo tenía cierta experiencia de cómo Dios se había movido en los corazones de más personas, pero es algo que yo no sabía en lo personal. Yo no tenía una experiencia personal con el Señor. Entonces esa noche llego por invitación de mi madre a la iglesia y en esa noche Dios trabaja en mi vida de una manera muy especial. Tengo un encuentro personal con Jesús. De hecho ahí nace el nombre de la iglesia, el lugar de encuentro, por la experiencia que vivo. En una sola tarde tengo un encuentro personal con Jesús. El Señor cambia mi vida, regreso a casa totalmente una persona distinta. A partir de esa experiencia comienzo a compartir mi fe con mis amigos, con personas que me conocían. Para algunos fue una gran sorpresa, inclusive algunos se quedaban con sus ojos cuadrados y también como pensando que estaba loco, que mi manera de hablar y todo era muy distinta. Y es obvio, porque cuando el Señor llega y alumbra tu corazón, todo cambia. Cambia tu vida, cambia tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de tratar a los demás. Y esto veo una bendición para mi casa, primeramente. Mi matrimonio es muy bendecido. De hecho, ahí estás tú porque mi esposa está embarazada de ti. Entonces, naces en un contexto muy distinto al que mi vida era antes. Y de ahí todos mis demás hijos. Entonces, no solamente la bendición es para mi casa, pero la bendición también es para nuestro ministerio y todo lo que Dios nos impulsó a hacer. Entonces, realmente eso es lo que me motiva a hacer iglesia, la experiencia personal que yo tuve con Jesús, ¿verdad? Y eso hasta el día de hoy sigue siendo un motor para hacer iglesia. No, y algo que me impactó muchísimo sobre esa plática, ese sermón que ustedes dieron, fue la oportunidad que mi madre tuvo también de compartir, ¿no? El testimonio de ella y el por qué ella es parte de ella, es iglesia, ¿no? Y algo que me impresionó fue que ella durante su juventud tuvo la oportunidad de probar en sí, se puede decir probar, muchas diferentes religiones y muchas diferentes maneras de tratar de acercarse a Dios o a Jesús en una manera. Pero algo que ella se dio cuenta fue que más que nada lo que ella necesitaba, lo que su corazón necesitaba, no era una religión más, porque religiones hay muchas, pero ella necesitaba una relación personal con Jesús, ¿no? Y a mí me encantó cuando ella pudo compartir eso porque puede ser un poquito diferente y distinto a la experiencia que tú tuviste. De hecho, en verdad sí fueron muy distintas las experiencias, ¿no? Personales que ustedes tuvieron, pero para ella fue eso, que ella no necesitaba otra religión, que ella necesitaba una relación con Jesús.
Y me encantó cuando ella pudo compartir eso. Y más que nada, la pregunta sería, ¿cómo influye tu experiencia personal ahora en la vida del lugar de encuentro como pastor? ¿Cómo ves tú esa experiencia influir en lo que hacemos aquí en lugar de encuentro? Bueno, yo creo que primero nos mantiene motivados, nos mantiene apasionados por hacer lo que hacemos, hacer iglesia. Es más, de hecho, ha sido como un termómetro para mí, de medir mi temperatura en la pasión que tengo de servir a Jesús, recordar lo que Dios ha hecho conmigo, y lo que hizo con mi esposa, lo que ha hecho en la vida de más personas. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva? Realmente es eso, ¿no? El poder ver en cada persona que llegue a la iglesia, ver que tengan una experiencia personal con Jesús. De hecho, hace poquito, fue el día de ayer, mi esposa me mandó un texto de una persona que le compartió cómo Lugar de Encuentro ha sido una bendición para ella y cómo esto transformó su vida, o sea, a través del ministerio. No somos nosotros, pero es lo que estamos nosotros compartiendo, que es Jesucristo. Y Cristo cambió y transformó su vida. Entonces, cuando oyes testimonios así frescos, y los oigo a veces en el estacionamiento, en el lobby, o tengo la oportunidad de escuchar en los grupos de encuentro, las células, entonces todo esto cuando lo estás escuchando constantemente te motiva. Y al final te dices, vale la pena todo lo que hacemos, porque ese es el propósito por lo cual hacemos iglesia. Que cada persona viva una experiencia personal con Jesús. Y cuando eso sucede, pues su vida es transformada. Porque una vez que tú tienes una experiencia personal con Jesús, un encuentro personal con Cristo, tú vas a ser otra persona. Sucedió conmigo, sucedió con mi esposa y está sucediendo en la vida de muchas personas. Sí. No, y yo creo que también eso nos introduce a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el porqué del lugar de encuentro como iglesia? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es el porqué de lo que hacemos o por qué hacemos iglesia como lugar de encuentro? ¿Cuál es el porqué del lugar de encuentro? Yo pienso que es eso, vivir para que cada persona, o hacer ministerio para que cada persona viva una experiencia personal con Jesús. Esto involucra a todos los que somos parte de este hermoso ministerio, desde voluntarios, desde personas que están en el liderazgo, haciendo diferentes áreas, inclusive estos podcasts. Todo esto tiene un porqué, y el porqué es porque queremos que cada persona viva una experiencia personal con Jesús, ser una influencia positiva aún al compartir, ser de bendición a otros para nosotros también ser bendecidos. Entonces, al final, ese es el porqué, ¿no? Porque el lugar de encuentro abre sus puertas, porque el lugar de encuentro hace lo que hace, porque queremos que cada persona viva una experiencia personal con Jesús. Queremos ver vidas transformadas, y eso sucede solamente cuando intencionalmente nosotros nos damos a la tarea de hacer un ministerio que realmente llegue al corazón y al alma de las personas y sus vidas sean transformadas. Sí, no, yo creo que vamos a platicar un poquito más adelante en unos futuros episodios sobre ser intencionales en cómo hacemos iglesia, pero siempre es importante poder entender el por qué hacemos iglesia, y como lugar de encuentro, si se puede definir en una frase, sería esa, ¿no? Para que todos vivan una experiencia personal con Jesús. Y yo creo que más que nada entender que cada contexto, cada historia, cada persona es diferente y distinta. Y nosotros no podemos poner a Dios, a Jesús, en una cajita y tratar de dictar la experiencia que las personas tengan o la manera que Dios va a tratar con sus vidas. Nuestro trabajo como iglesia no necesariamente es cambiar a las personas, porque sabemos que Jesús es el que trae el cambio, ¿no? Jesús es el que cambia las vidas. Nosotros no tenemos ese poder, más bien es un alivio, porque es mucha responsabilidad. Tuviéramos que ser unas personas perfectas. Si no lo fuéramos, pareciéramos hipócritas, ¿no? Pero nuestro trabajo no es cambiar las vidas de las personas, nuestro trabajo es conectar a las personas. Nuestro trabajo es desarrollar y crear un ambiente donde las personas puedan vivir una experiencia personal con Jesús, ¿no? Y ese es el porqué del lugar de encuentro. Y yo creo que también una buena pregunta a hacernos es cómo podemos llegar a vivir ese porqué, o cómo podemos comunicar a las personas el porqué del lugar de encuentro, porque a veces se nos puede hacer fácil asumir, o tratamos de hacer muchos diferentes planes y a veces podemos poner procesos en acción y todo, pero cómo nosotros podemos, o tal vez personas que se encuentren en una posición de liderazgo, cómo pueden ellos comunicar efectivamente el porqué de las cosas con su equipo. Yo pienso que tener en cuenta que obviamente, como lo has dicho tú muy bien, no somos Dios para cambiar la vida de nadie,
pero sí podemos ser facilitadores. Son personas que puedan facilitar para que una persona viva una experiencia personal con Jesús. Eso prácticamente me da una responsabilidad hasta cierto punto, no de cambiar la vida de alguien, pero de ayudar al proceso. Me viene a mi mente cuando Jesús resucita a Lázaro y él sale de la tumba. Es un milagro maravilloso. Él había estado muerto y resucita de entre los muertos. Se remueve la piedra y sale Lázaro, pero dice que salió con vendas, enredado. Y lo interesante es lo que Jesús les dice a los demás: vayan ustedes y desenrédenlo. O sea, quiten esas vendas que tenía Lázaro. Esto para mí me da una gran enseñanza. Yo pienso que es ahí donde entra el trabajo de nosotros como iglesia. Jesús hace el milagro, Jesús da vida a los muertos. Literalmente algunos de nosotros así hizo Jesús, nos sacó de entre los muertos y nos dio vida, pero entra el trabajo de la iglesia, entra que la iglesia haga el trabajo y la función de desenredar. Hay cosas que vienen en nuestra vida donde necesitamos nosotros aceptación, necesitamos comunidad, necesitamos el amor, el compañerismo, la conexión también con otras personas que han vivido la experiencia de lo que yo viví. Entonces eso es lo que hace la iglesia y eso hace el liderazgo. Y creo que el lugar de encuentro ha entendido perfectamente bien qué es lo que somos. No somos gente perfecta, no buscamos ni intentamos serlo, pero sí deseamos ser facilitadores de milagros, que lo que Dios hizo en nuestra vida lo siga haciendo en la vida de más personas. Y eso se tiene que reflejar desde el estacionamiento, desde la bienvenida en las puertas de la iglesia, desde un servicio de domingo, el grupo de alabanza, el que predica, el que todo lo que hacemos al final tiene como principal meta es ser un facilitador para que lo que Dios hizo con nosotros lo haga también con ellos, con personas nuevas, que amamos, por cierto, el ver personas nuevas en la iglesia, en esta casa. Sí, no, y lo vemos a través de la Biblia, ¿no? En diferentes historias, personas muy distintas, muy diferentes, de diferentes contextos, Así pero es. aún así Jesús pudo tocar y cambiar las vidas de estas personas. ¿Cuáles son algunas historias que vienen a tu mente sobre estas experiencias personales que personas tuvieron con Jesús a través de la Biblia? Bueno, hay muchos, ¿no? Muchos ejemplos. Lo interesante de esto es que cada uno de ellos es distinto, un contexto muy distinto. Por ejemplo, viene a mi mente en Juan capítulo 1, del verso 45, 48 en adelante, acerca de Natanael, ¿verdad? Que fue Andrés el que le dice: hey, hemos encontrado al Mesías, y le despierta el interés, ¿no? Natanael tenía sus dudas, sus complejos, sus prejuicios. Sin embargo, él acepta y va y tiene un encuentro personal con Jesús, y Jesús cambia totalmente su vida, ¿no? La vida de Natanael es otra. El ejemplo de Saulo, de Tarso, capítulo 9 de Hechos, donde vemos a Saulo tener un encuentro personal con Jesús en su camino a Damasco. Él tenía sus ideas, su celo religioso, sin embargo ahí tiene un encuentro personal con Jesús y eso revoluciona totalmente su vida y viene a ser el gran apóstol Pablo, ¿no? Un gran hombre de Dios. Entonces lo vemos que todo se da a raíz de un encuentro personal que él tiene con Jesús. El ejemplo del Gadareno, que está poseído de demonios y tiene su encuentro con Jesús. Jesús lo hace libre y es tanto el amor y la devoción que él siente por Jesús que él quiere seguir a Jesús en la barca y Jesús no se lo permite. Me llama mucho la atención porque esto también tiene que ver con nuestra identidad como iglesia, lugar de encuentro. Estamos convencidos que lo que Dios quiere es ver el fruto en nosotros, no tanto que nada más estemos apasionados por Jesús. Es bueno estar apasionado por Jesús y lo amamos y no hay duda, pero lo más importante es cuál es el fruto. Y el fruto en este hombre fue: ve y dile a los de tu casa lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿no? Y no nomás fue a su casa, dice que fue por todo Decápolis, 10 ciudades donde él impactó. Ahora, lo maravilloso del impacto que él hace no es por la teología que él tenía. Su teología era muy pequeñita. Su teología es: Jesús tuvo misericordia de mí, me transformó. Wow. Y a veces no necesitamos realmente una super teología, conocer la Biblia de principio a fin. Simple y sencillamente compartir tu propia experiencia de lo que Jesús hizo contigo puede cambiar. Y más cuando las personas te conocieron antes de Cristo. Y Él es un testimonio vivo de lo que puede hacer esa transformación que Jesús hace en tu vida, en la vida de más personas. Entonces, esto es realmente algo que vemos a lo largo y ancho de la Biblia, ¿no? Vidas transformadas. La mujer samaritana también, ¿verdad? Como ella, después de su encuentro con Jesús, va y lo comparte en todo Samaria y todas las personas querían oír a Jesús. Bueno, hay muchos ejemplos, pero realmente Dios lo sigue haciendo, ¿no? Y ahora pues alguien más puede ser esa mujer samaritana, alguien más puede ser ese endemoniado gadareno o ese Saulo de Tarso. Dios sigue trabajando en la vida de más personas. No, me encanta, y yo creo que también cambia toda la dinámica, ¿no? Porque ahora no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de Jesús, y nosotros simplemente, nuestro trabajo es acercar a las personas a Él, ¿no? Y crear un ambiente donde ellos puedan conectarse con Él y vivir
una experiencia personal Así con es. él, ¿no? Y es maravilloso. Sí, me encantó esta plática, esta charla. Estoy emocionado porque para el episodio número 2 vamos a platicar sobre el cómo hacemos iglesia, porque es importante eso también, ¿no? Porque entendemos el por qué, nos es muy claro el por qué. Ahora, ¿cómo podemos hacer iglesia y ser efectivos en nuestro trabajo, en nuestra labor en la iglesia? Si no ha tenido la oportunidad aún, suscríbase a este canal, en nuestro canal de YouTube, para poder seguir estando con nosotros, junto con nosotros en estas pláticas, porque yo creo que va a ser de bendición, ha sido de bendición para mi vida poder platicar contigo, y estamos emocionados para el siguiente episodio, ¿no? Así es. Muy bien, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima.